Hermanos míos, que el Señor Jesús les bendiga. Nos ha llegado por parte de muchos hermanos la solicitud de hablar sobre el día de reposo. Muchos tienen esta inquietud, quieren saber cuál es el verdadero día de reposo para la iglesia de Cristo. Porque si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que hay muchos pasajes donde Dios dice que hay que guardar el día de reposo. Es más, hay un grupo de personas que dicen que si los cristianos no guardamos el día de reposo, que equivale al sábado, según el Antiguo Testamento, no podremos tener la salvación, como si la salvación fuera por obras. Otros dicen que el día de reposo es el domingo, que el día del Señor se cambió del sábado para el domingo. Bueno, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento, que es donde los que guardan el sábado se justifican para decir que esto todavía está vigente. Uno de los pasajes es Éxodo 31, donde dice el día de reposo como señal, que empieza desde el 12. Nosotros vamos a leer el 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposos, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Entonces, los que todavía prediquen y guarden el día de reposo, dicen que es un pacto perpetuo, como dice este pasaje. Y que por esa razón, hasta el día de hoy, los cristianos, el pueblo de Dios, tiene que guardar el día sábado. Vamos a leer la Biblia, pero tenemos que irnos al Nuevo Testamento para corroborar si de verdad el día de reposo, si el reposo de Dios para la iglesia significa guardar el sábado, o si es algo más profundo todavía. Hermanos míos, quédate hasta el final para que aprendas de la Biblia cuál es el verdadero día de reposo para el pueblo de Dios en este tiempo. Bien, ahora vamos a estudiar el Nuevo Testamento. No quiere decir que lo que se dijo en el Antiguo Testamento no vale. Claro, sí vale. Sino que nosotros como iglesia del Señor tenemos claro algo, que todo era sombra de lo que había de venir. Que ese reposo que Dios estaba hablando en el Antiguo Testamento, en ese tiempo equivalía a un día, que era el sábado. Nadie podía trabajar ese día. Era el día en que todos descansaban de sus obras. Nadie iba a laborar. Era un día consagrado a Dios. Y ciertamente el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, también ha entrado a guardar un día de reposo. Pero no un día calendario, como era en el Antiguo Testamento. Nosotros como iglesia de Dios sí guardamos el reposo de Dios, pero no un día. Lo que hay es que saber cuál es ese reposo de Dios. Leamos primero en Colosenses capítulo 2, donde la Biblia habla plenitud de vida en Cristo. El verso 8 lo voy a leer. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos una plenitud de vida y tenemos algo totalmente claro. Como dice
el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo le está diciendo eso a la iglesia de Cristo. Que nadie los juzgue a ustedes por comida o por bebida o por días de fiesta o luna nueva o días de reposo. ¿Pero por qué? Dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Ese día de reposo que Dios insiste tanto en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, diciendo que había que santificarlo, que nadie podía violar ese reposo, pues ciertamente eso era sombra de lo que en este tiempo estamos viviendo. Todo era sombra de lo que había de venir. En aquel tiempo era un día, era el sábado, pero en este tiempo todo ese reposo se cumple en Cristo, y eso nos lo explica Colosenses 2:17, por lo cual todo es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, todo ese descanso que Dios quería para su pueblo en ese tiempo era el sábado, pero hoy en día no es el sábado. Hoy día el reposo es Cristo. Por eso vemos al Señor diciendo, si alguno está cargado, si alguno está cansado, si alguno está trabajado, venga a mí que yo lo hago descansar. Por esa razón el Señor le decía a los fariseos, porque el Hijo del Hombre es Señor hasta el del día de reposo. Ya llegó el Señor. Ya la iglesia tiene a Jesucristo y Jesucristo es nuestro reposo. Vamos a leer en Hebreos capítulo 3 desde el verso 7, donde dice el reposo del pueblo de Dios. Ya aquí en este momento se está refiriendo a la iglesia. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Atención al 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios se airó contra ese pueblo y dijo, ustedes no van a entrar en mi reposo. No se está refiriendo a un día. No se está refiriendo al día sábado. No se está refiriendo al día domingo. No, porque el reposo de Dios, el reposo de la iglesia de Cristo no es un día. En el Antiguo Testamento sí era un día. Para el pueblo de Israel sí era un día. Pero para nosotros, la iglesia de Cristo no equivale a un día. Equivale al reposo espiritual, a Cristo el Señor. Por esa razón, hermanos, sigamos leyendo todo el capítulo 3 de Hebreos. Yo te invito para que tú en tu casa lo estudies completamente. Dice el 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque es que hay una promesa. Dios ha prometido a la iglesia que le iba a dar un reposo. Pero nosotros como iglesia tenemos que velar para entrar en ese reposo. Aún la promesa de entrar en su reposo dice, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Aquí Pablo lo explica, deja y aparta toda duda, lo aclara en el verso 3 del capítulo 4 de Hebreos. Pero los que hemos creído
los que estamos en Cristo, los que tenemos fe en Él, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar Dios dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy. Hoy es el día de reposo. Amigo que escuchas este mensaje, hoy es el día de reposo. Y Jesucristo te invita a través de su palabra a que entres en el día de reposo. Si te sientes cargado, si te sientes trabajado, si te sientes afligido, si sientes que tienes una carga que no puedes con ella, pues el Evangelio te invita para que entres en el día de reposo. Nosotros, los que estamos en Cristo, estamos guardando perpetuamente el día de reposo. Estamos descansando de nuestras obras. Y eso también lo sigue enseñando todo el capítulo 3 y 4 del libro de los Hebreos. Allí lo explica claramente que aquellos que estamos en Cristo hemos entrado al día de reposo. Y allí se cumple cuando Dios dice que no profanemos el día de reposo, que tenemos que guardarlo, que tenemos que santificarlo. Claro, porque el día de reposo es Cristo, como Él mismo lo dijo. Porque el Hijo del Hombre es el Señor hasta del día de reposo. Entonces, hermanos míos, en este tiempo no es un día, no es ni el sábado, no es ni el domingo. Porque es que algunos piensan que porque la iglesia del Señor se reúne el domingo, hacemos escuela dominical, entonces estamos guardando el día domingo. No, la iglesia de Dios no guarda ni sábado ni guarda domingo, porque es que nosotros ya estamos en el día de reposo. Nosotros hemos entrado al reposo de Dios, que es Cristo el Señor. Y todavía falta el reposo mayor, y es cuando el Señor levante a su iglesia y nos lleve a la nueva Jerusalén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, no se trata del sábado, no se trata de guardar el domingo, no. Se trata de entrar en el reposo de Dios, que es Cristo el Señor. Hermanos, que Jesucristo les bendiga a todos.